Buen día. El día de hoy nuestro grupo, conformado por Natalia Restrepo, Alejandra Charris y quien les habla, Tania Melenge, les hablaremos sobre nuestro alimento correspondiente a las habas. Las habas son una especie de leguminosa conocida por su nombre científico como Vicia fabaele. Estas son plantas de origen vegetal. Se consumen en grano seco, tostada o frita. También puede haber una transformación industrial donde se consume en harina. Es preferible consumirlas cocidas, ya que el consumo de estas en crudo puede generar intoxicación, lo que puede ocasionar favismo. En cuanto al cultivo, economía y estadísticas de las habas, estas se deben sembrar cerca de la superficie para lograr un crecimiento más prolongado de sus semillas. En países como China, Etiopía y Egipto, su cultivo es fundamental para el consumo humano y se considera la tercera leguminosa más importante después de la soya y el guisante, ya que ayuda a reducir la emisión del gas del efecto invernadero funcionando como fijadora de nitrógeno. Además, las habas también son utilizadas como pienso en animales como caballos y bueyes. Las primeras regiones más productoras del cultivo de haba fueron la región mediterránea y el sur de Europa, y actualmente China es el país de mayor producción de habas a nivel mundial, ya que cultiva habas en diferente época del año como en otoño y en primavera, recolectadas tanto en seco como en verde. Por último, el 40% de la producción de Ecuador cultiva esta leguminosa para consumirla tanto en grano tierno como seco y en harinas. Y en México su cultivo es mayor a 30.000 hectáreas, produciendo alrededor de 57.000 toneladas de haba verde y 10.000 toneladas en grano seco. En cuanto a su origen, las habas provienen de Europa, Asia Central y Abisinia. Una vez realizado el descubrimiento del Nuevo Mundo, esta leguminosa se extendió hasta China y se introdujo en América. Las habas se dividen en 4 variedades botánicas: la paucijuga, la mayor, la equina y la minor. Según sus tipos, tenemos aguadulce o sevillana, granadina, mahón blanca y morada, valenciana y la mucha miel. Para que las habas sean de buena calidad, necesitan pasar por un sistema de control antes y después del envasado. En primer lugar, los envases deben pasar por un control automático de pesaje y por un detector de metales donde se toman las muestras para el control de calidad, examinando las propiedades físicas, químicas y sensoriales, según la legislación vigente. Por otro lado, se debe tener en cuenta la higiene adecuada en las salas de fabricación y protegidas de insectos y roedores. Y por último, mantener limpias, lavadas y desinfectadas todas las máquinas, los frigoríficos, las instalaciones y los locales. Composición química del alimento. Este grupo de alimentos contiene proteína y almidón en proporciones adecuadas. Además, son ricos en vitaminas y minerales. También son considerados como una de las fuentes más significativas en cuanto al aporte de energía y de nutrientes. Sin embargo, se ha comprobado que su composición depende de cómo se cultiva, la localización geográfica y las condiciones en las cuales se desarrolla el proceso de cultivo. Las habas, con respecto a la distribución de la composición química, contienen sus cotiledones la mayor cantidad de proteínas, carbohidratos, grasas y minerales, y en cambio en la testa contiene mayor cantidad de fibra y taninos. Para que haya un buen manejo de post cosecha, los granos secos se deben almacenar en lugares frescos y secos, evitando la acumulación de plagas. El secado y el empaquetado de esta leguminosa debe tener especial cuidado dependiendo de cuál será su uso. Por ejemplo, en el caso de las vainas verdes se recomienda que sean clasificadas y envasadas rápidamente, porque de esta manera se evitan pérdidas en cuanto a la calidad y a la producción de las habas. También se debe tener en cuenta que la temperatura de conservación se encuentra alrededor de 4 a 7 grados centígrados en una humedad elevada al 95%. La pérdida post cosecha también se debe a las malas hierbas como el jopo y a las plagas como el plugón negro, la aciatona y la roya. Para hablar de la conservación de las habas, es importante que se recolecten sanas y que no tengan ningún defecto para disminuir la propagación microbiana. Se llevan en palets al área de procesado para hacer control de calidad. Luego se pre-refrigeran por el método de aire frío forzado a temperatura más o menos de 2 grados centígrados para así reducir la actividad enzimática y fisiológica, al igual que la deshidratación, el marchitamiento y el crecimiento de microorganismos, y así aumentar el tiempo de duración beneficiando su comercialización. Luego las habas se introducen en una
una cámara a una temperatura entre 4 a 5 grados centígrados y una humedad relativa de 90 a 95%. Respecto a la congelación, este proceso es el más utilizado para la exportación, donde se seleccionan granos de alto calibre, se almacenan y se conservan en una cámara a temperatura de 0 grados centígrados, distribuidas en palets en unos vehículos acondicionados para conservar su cadena de frío, manteniéndose entre 1 a 5 grados y recomendando la refrigeración hasta su consumo. Derivados. La harina de habas se obtiene por medio de la molienda de habas secas seleccionadas previamente y posteriormente son sometidas a procesos de cocción. Este producto se destaca especialmente por su valor nutritivo, ya que es rica en proteínas y calorías. El proceso de elaboración de la harina de habas inicia con la limpieza detallada con el objetivo de retirar cualquier cuerpo o materia extraña. Posteriormente se tuestan a una temperatura de 70 grados durante 12 horas. Luego se procede a la molienda para así obtener como resultado la pulverización. Después se lleva a cabo el proceso de tamizado. Con eso se logra la separación de las partículas sólidas y finalmente se realiza el empacado respectivo y su almacenamiento adecuado. En cuanto a la gastronomía de las habas, en países como Colombia, Perú y Ecuador, las habas representan un alto valor culinario ya que reflejan la historia de las comunidades indígenas que dan significado a su legado productivo y cultural. A través del cultivo de las habas se busca beneficiar la seguridad alimentaria y la economía de las familias indígenas. Entre las preparaciones en las que se involucran las habas están el cocido de subachoque, que viene de Cundinamarca, Colombia, el cuchuco de trigo con espinazo de cerdo, que viene de Tunja, Boyacá, Colombia, la mazamorra chiquita, que viene de Paipa, Boyacá, Colombia, el uchujacu, que es una harina elaborada con 8 granos, como el maíz, las habas, las arvejas, el frijol, el trigo, la lenteja y la cebada, y es una dieta de los indígenas de Pichincha e Imbabura en Ecuador. Luego vienen las habas jaucha, que es del Cusco, Perú, y por último la ensalada de haba, que ya es muy conocida en varias partes del mundo. Valor nutricional. En lo que respecta a las habas, se considera un alimento que contribuye a cumplir con las necesidades nutricionales de la población mundial creciente, puesto que tiene un aporte significativo de proteínas, vitaminas, minerales, fibra y compuestos bioactivos. Estos tienen la capacidad de mejorar la salud en general, favoreciendo el tránsito intestinal, utilizados como purgante, diurético y antirreumático. Del mismo modo, ayuda a prevenir enfermedades, siendo útil para eliminar la grasa de las arterias. Es de gran importancia destacar que, gracias a su contenido de fibra, mejora y previene el estreñimiento y reduce niveles altos de colesterol. Muchas gracias por su atención.